La bien-aimée Église de Jésus-Christ. La paz de Dios sea con todos mis hermanos y hermanas de la amada Iglesia de Jesucristo. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de francés. Mientras mis hermanos, quizás algunos ya se están conectando, quiero pues que me informen, me escriban si escuchan bien, bueno, que no haya alguna falla en la transmisión pues de la clase. Quizás algunos hermanos ayer no pudieron ver nuestra primera clase de francés, que fue el alfabeto, las reglas y los pronombres personales. Vamos a hacer un pequeño repaso de estas tres partes del francés: alfabeto, pronombres personales y las reglas, que yo las llamo las reglas, l'alphabet, les prénoms personnels, les règles. Vamos entonces, mientras mis hermanos se van conectando y nos vamos preparando, tomando lápiz y papel para nuestra clase de francés. Ruego de sus oraciones para que Dios me bendiga, me ayude, para poder ofrecerles esta clase tan importante, tan interesante, que es para, como siempre, sacar una sonrisa al apóstol de Jesucristo. Bueno, vamos a repasar pues algunos quizás es la primera clase. Normalmente no debería repasar el alfabeto porque el alfabeto ya nuestro hermano lo ha puesto desde el domingo, pero lo va a repasar para aquellos que quizás sea la primera vez que van a estar en nuestra clase de francés, una clase directamente desde Francia. En este momento en Francia son las 21 horas y 30, o sea las 9:30 p.m. Quizás no sea muy clara la luz, es porque ya es noche. Entonces esta clase es directamente desde Francia. Su hermano es colombiano, yo no estoy en Colombia, estoy en Francia porque por ende soy también francés. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar el repaso primeramente con el alfabeto. Lo voy a escribir y lo voy a pronunciar una o dos veces, ¿de acuerdo? D'accord, para que ya sepan cómo se dice de acuerdo. D'accord, d'accord. L'alphabet, l'alphabet. Había dicho que algunas letras se pronuncian igual que el español, no tenemos problema, pero que algunas tienen una pronunciación totalmente diferente. También les dije que en el francés, en el alfabeto francés, no existe la letra ñ. Bueno, l'alphabet en français, el alfabeto en francés. Lo voy a pronunciar dos veces para que presten atención. Quizás algunos ya hayan repasado, ya hayan estudiado un poco, y para otros que es la primera vez. Entonces, decíamos que hay algunas letras que se pronuncian igual que el español: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,
N, O, P, Q, R, S, T, la V, W, X, Y, Z. ¿Ya? Son pocas las letras que se pronuncian igual que en el español. Vuelvo y repito la pronunciación: A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Les había dicho en nuestra primera clase ayer, la Y se pronuncia igual que esta I, pero siempre debemos decir Y, para cuando vamos a deletrear una palabra y tiene esta letra. Vuelvo y hago énfasis en la como si dijéramos la O, pero ponemos, la O es una vocal abierta para nosotros en el español, la ponemos la lengua en la parte inferior, detrás de los dientes, como si fuéramos a pronunciar la O, la las letras difíciles que tenemos en el francés, R, ya les dije, como si fuéramos a hacer gárgaras, R, la otra, me falta la U, perdón, la más difícil, la U. Bueno, para su hermano es la más difícil, para su hermano es la más difícil, o fue la más difícil para aprender a pronunciar. Entonces, iniciamos A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. La U, recuerden que les dije como si fuera una I seguida de una U con acento, y la I la pronunciamos muy rápido. U, V, W, X, Y, Z. Bueno, ya repasamos el alfabeto, l'alphabet en francés. Vamos a continuar repasando con algo muy importante que vimos ayer, que son los pronombres personales sujetos, les prénoms personnels sujets. ¿De acuerdo? ¿D'accord? Estas pronunciaciones de estas letras complicadas como la E, la R, la U, esto poco a poco va a llegar. Esto no fue de una vez y que lo aprendimos, pues puede quizás haber alguien que lo asimile tan rápido, pero poco a poco, en francés, petit à petit, poco a poco eso va llegando a la pronunciación para estas letras que se nos complican, pero que poco a poco irán llegando. Los pronombres personales.
sujet. Les prénoms personnels, sujet. Vemos que aquí estamos hablando en el plural, los pronombres personales, tenemos las S, pero esas S en el francés no se pronuncian. Solo es para saber que son plurales. Les prénoms, hasta aquí pronunciamos no prénoms, sino prénoms, les prénoms personnels, anulamos la S, sujet, esta S no se pronuncia, para una manera de información. Entonces vamos a ver rápidamente, vamos a ver el yo, tú, él, nosotros, vosotros, usted, ellos y ellas, ¿de verdad? Rápido. Yo, en francés, j'ai, yo, j'ai, no j'ai, como si pronunciáramos la E normalmente, no, j'ai, porque acabamos de ver el alfabeto y la E es E, j'ai, yo. Corrijo que ayer yo el tú en español no le puse el acento. Tú en francés es tú sin acento y se pronuncia tu. Je, tu. Él, il. Ella, él. Il para él y para ella, él. Je, tu, j'ai, tu, il, él. Y con esta tercera persona también está él, on. Para los que es la primera vez la clase, es una O, se pronuncia una O, pero nasal, no O, sino on, que es para decir cuando somos dos personas y decimos on y va, se une, on y va quiere decir vamos, si estamos dos o una multitud, decimos vamos. Entonces en ese caso esto pertenece a la tercera persona de él, il, on, se pronuncia on, que poco a poco vamos también pues asimilando esos sonidos nasales. El francés se utilizan muchas articulaciones que nosotros normalmente en el castellano no las hacemos. Articulaciones, vemos que los franceses estiran mucho los labios, así, en palabras, hacen gestos que nosotros en el castellano no los utilizamos. Entonces esos sonidos nasales son los que hacen o producen esas articulaciones que no se pronuncian en el español, esos gestos no se utilizan en el español. Entonces continuamos, je, tu, il para él para ella, on para vamos, para una multitud, para algunos o para alguien. Y nous para nosotros, y vous para vosotros, cuando son muchos, vosotros o ustedes, que más que todo lo utilizamos de ustedes, cuando son muchas personas decimos vous, pero también cuando nos dirigimos a una sola persona, de usted, decimos vous, que no podemos decirle tú, decimos vous, a una sola persona o a muchas personas decimos vous. Y la tercera persona
del plural es ellos y ellas, ellos, il y ellas, él. Entonces vemos que ya la diferencia pues nos acompaña una S en il, pero se pronuncia igual, y en ellas, en él, ya tenemos una S, pero la pronunciamos igual. Voy a pronunciarlos 2, 3 veces los pronombres personales. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. De nuevo. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, él. Les enseñé ayer que esta S de ellas y esta S de ellos, il, él, se va a notar la diferencia en pronunciarla cuando la acompañamos con un verbo, que pues en otra clase, ya cuando conjuguemos verbos, vamos a saber o a notar que vamos a pronunciar esta S. Pero solamente así, con el pronombre solo, se pronuncia igual, ¿de acuerdo? Entonces vuelvo y lo repito. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Bueno, vamos a repasar seguidamente. Vimos algo que es también primordial, que yo les dije que yo mismo lo llamo las reglas, que es para aprender a leer el francés. Así no sepamos qué significa una palabra, vamos a aprender a leerlo. Y pues voy a aprovechar para con esas reglas darle un ejemplo de una o dos palabras, para que así nos vayamos familiarizando con esas reglas. Entonces, las reglas. Repito, como ayer, a mí no me enseñaron en el francés mis profesores franceses que eso se llamaran reglas. Yo las llamo reglas, ellos las enseñan poco a poco, van enseñando el vocabulario y ahí van apareciendo esas que yo llamo reglas, van apareciendo, pero para mí lo vi más fácil llamar las reglas y enseñarlas aparte, para cuando ya vean las palabras, pues no tengan que preguntar esto cómo se pronuncia, o que las pronuncien como está escrita, porque el francés no se pronuncia como está escrito. Entonces, vamos a mirar las reglas. Les règles. Les règles. Las reglas. Iniciaremos con la letra O. La letra O. ¿Cómo pronunciamos esta O? Se encuentra en francés así, se pronuncia como una O, igual, la O. Pero también vamos a encontrar en el francés una A con una U, y esta A con una U se pronuncia O. Una A con una U se pronuncia O. Una EAU se pronuncia O. Encontramos una palabra EAU, ya sabemos que se pronuncia O. AU, O. La O, O. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, también vamos a encontrar una O con este acento circunflex, que ya en la clase que vamos a iniciar ya diferente, les voy a enseñar los acentos, y esta O se pronuncia igualmente como la O normal en el español. Entonces, AU, O, EAU, O. O con el acento circunflex, que es un gorrito, O. La O normal, como en el español, O.
Entonces, esa es una regla. Vamos a aprovechar de una vez para el vocabulario con estas palabras, para, antes de que pasemos a otra. Entonces, la O, vamos con la AU, por decir, la AU. Vamos unas 3 palabras con la AU. Si esta AU suena O, en esta palabra se pronuncia Autoroute, la autorruta o la autopista. Autoroute, la autoroute. Lo importante es vamos a mirar esta parte de la O. Ya luego aprenderemos estas. Aquí sabemos que la U se pronuncia U, normal. Ya tenemos que aplicar es lo del alfabeto. Estamos aquí en auto, un coche, auto, ¿de acuerdo? Una O, esta AU suena una O, autoroute, para esa letra O. O cuando estamos escribiendo, por ejemplo, un nombre, cualquiera, por ejemplo, Pablo o Luis, por ejemplo. Pablo, no, este no es aquí, este es para U, ayer les expliqué U. Otro ejemplo de la O, vamos a ver, ¿cómo? Por ejemplo, sí, este nombre Claudia, Claudia no lo pronuncia en francés Claudia, no. Ellos pronuncian Claudia, Claudia, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos ejemplos de estas palabras, autorruta en el español, auto, en el francés, autoroute, Claudia, ¿ya? Vamos a ver con la EAU, la O que está, las palabras que están con la EAU. Si lo memorizan, van a aprender. No van a tener dificultad con esas palabras, porque normalmente si no sabemos estas reglas vamos a pronunciar como nosotros leemos en el español. Entonces la O vamos a ver con la EAU, ¿en qué palabras encontramos esta EAU? Un ejemplo, en español quiere decir mucho. Entonces esta EAU, estas 3 letras, O. Bueno, aquí está OU, ayer lo enseñé, que ahora en las reglas la OU suena U, como en el español. Entonces esta palabra se pronuncia beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cuando decimos, por ejemplo, muchas gracias, merci, merci, que es gracias, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. La O y la U suena U. Merci beaucoup. La EAU, O. Ya, con la EAU, el ejemplo. Vamos. Y la palabra, sí. La palabra
agua. Estas tres letras, estas tres vocales suenan O. Agua se pronuncia O. Agua se pronuncia O. Para pedir un vaso O. de agua. Si voy a pedir un vaso de agua, no, yo no puedo decir yo quiero O. J'aimerais, que es me gustaría, voir, beber. Entonces, de un apóstrofe, de l'eau, del agua. Yo no puedo pedir je vous o, yo quiero, je vous o. No me van a entender porque estoy diciendo o. Debo decir de l'eau. Lo, esta L con un apóstrofe, lo unimos con esta O, lo. Bueno, EAU, que quiere decir la palabra agua, agua. Vamos con otra de las letras de las reglas, la OI. OI. La OI, ¿cómo suena? Ayer lo enseñé. La O y la I. La O y la I suena o se pronuncia UA. Cuando encontramos una palabra con la O y la I, la vamos a pronunciar UA. Un ejemplo para esta regla. Coche. Coche. En francés, voiture. Voiture. Voiture, coche en español es masculino. En el francés es femenino. El coche, otros le dicen el auto, el carro. En francés es una palabra femenina, por consiguiente la debemos utilizar con la voiture, la voiture, la voiture, el coche, voiture. Encontramos la OI, la pronunciamos UA, como en el español, voiture. ¿Ya? La O y la I. Vamos con la E. La E. Que la E aparece con varios acentos. Perdón, ¿cómo vamos a pronunciar una E? La E como en el español, si encontramos una ahí en una palabra, la pronunciamos como una E. Encontramos esta palabra con una letra con ahí, la pronunciamos E. Por ejemplo, Y. Aquí suena E. Y. Y, que quiere decir yo tengo. Entonces, hay E. Y. Y en toda palabra que encontremos la A y la I, vamos a pronunciarla como una E en el español. Siempre lo digo, una E como en el español. Hacemos esa comparación. Diario que encontremos la AI en una palabra en francés, la pronunciamos como una E en el español. Y se pronuncian normal. Miramos también otra, para pronunciar la E, otra forma
para pronunciar la E. Que dijimos ayer que eran A y E, se pronuncia E, como en el español. Así, A y E, encontramos una palabra A y E, se pronuncia como en el español. Como un ejemplo, a ver, en una frase. Y, aquí hay ejemplos de dos, de la A y la E, y la I, y A y E. Y, T, A y E suena E. Y, T. Para el ejemplo aquí de la A. ¿Qué significa? Yo estuve, yo he estado, yo estuve, es un pasado simple. El pasado simple es un pasado muy lejano. Por ejemplo, cuando yo hace 10 años yo estuve en París con j'étais à Paris. Quiere decir que si yo digo été, fue hace muchos años, hace mucho tiempo. Con j'étais à Paris. Entonces es el ejemplo para la AIE. E-T. AIE, E. AIE. Para la regla con la E. Les pido que me excusen si de pronto me equivoco en alguna palabra o me hace falta un acento. Bueno, yo después miro el video y muchas veces se me pasa y al otro día pues yo corrijo, como ayer que tú en español lo escribí sin la U, sin el acento, perdón, y resulta que en el francés el tú sin acento, para nosotros el tú de yo decir tu casa, ya sin el acento y ya es una palabra en francés totalmente diferente. Entonces, si se me pasa una letra o se me va una letra, pues bueno, yo lo corregiré. O alguien puede decirme que ya sepa algo de francés y decir esa palabra no se escribe así. Yo con mucho gusto lo acepto porque es así. Entonces la E, estamos en la E. Si yo encuentro esta E con este acento, que ya vamos a llegar a los acentos de la clase de hoy, con este acento que se llama aigu, agudo, se pronuncia E. Si encuentro esta E con este acento que se llama grave, se pronuncia E. O si encuentro esta E con este acento que se llama circunflex, se pronuncia E. ¿Por qué? Porque ayer expliqué que para nosotros los latinos, los franceses sí le encuentran una diferencia a estas tres E, con estos tres acentos, pero para nosotros es muy difícil. Yo personalmente, yo no nací en Francia, me es difícil encontrarle la diferencia a estos tres acentos, pero yo lo hablo y me entienden. Para mí es una grande satisfacción porque ayer no lo olvidé decirlo. Una grande satisfacción como será para ustedes en un futuro que hablen con un francés y le diga a usted habla correctamente el francés o usted se le entiende muy bien el francés. Para mí es una grande satisfacción. Les cuento que el año pasado yo hice unos estudios en técnico en seguridad de incendios y obtuve un diploma, y también obtuve un diploma en seguridad privada, y muchos compañeros eran extranjeros y a la segunda semana les dijeron: lo sentimos mucho, usted no puede continuar porque usted no sabe escribir el francés, porque usted no sabe hablarlo.
y bueno, para mí es un grande orgullo decir que yo pude pasar, tener mis dos títulos. Igualmente, para obtener la nacionalidad francesa en este país es muy difícil, se debe estudiar la historia de Francia, la historia de años atrás, desde la Revolución Francesa, conocer mucho de la historia de Francia para pasar un examen de esos. Y bueno, por misericordia de Dios, por gracia de Dios, yo logré ese examen. Y entonces, pues, pero se me pueden escapar muchas cosas. Yo estoy enseñando el francés que yo sé que hasta este momento yo utilizo, porque el francés es muy amplio e incluso para los mismos franceses, a ellos se les dificulta aprender el francés en la escuela y en el colegio. Para ellos mismos es muy difícil. Entonces, bueno, si se me escapa una letra que no esté bien escrita, alguien puede decir, así no se escribe esa palabra, o le falta este acento, yo con gusto lo aceptaré. Bueno, esta E, dice esta E, se lee como la E en español, con este acento, con este y con este. Que ya más adelante ahora les voy a enseñar los acentos. Y esta otra regla, la I, que la vamos a encontrar en el que pronuncia igual que en el francés, pero también vamos a encontrar una I con estos dos punticos, y estos dos puntos se llama trema o trema, en francés trema. ¿Y cuál es la diferencia la función de esta I con esos punticos? Que ayer lo hice con el ejemplo de la palabra maíz en francés. Se escribe igual, solo que tiene la trema, la I. Vengo a explicarles que cuando encontramos una A con una I se pronuncia E, pero en este caso tiene la trema y esa I se pronuncia como una I normal. Por eso esta palabra se pronuncia maíz. Mai. Si no tuviera la trema, se dice me, porque es una I, una E. Pero como tiene la trema, se pronuncia la I igual, maíz. Esa es una de las reglas, pues, para mí en la I. En la I, en algunas palabras referente a la F, que cuando encontramos en el francés una P y una H, se pronuncia como una F. Más que todo esto es en palabras, en la mitad de la palabra, como di el ejemplo ayer, se escribe telepon, la P y la H y la O, y se pronuncia telefón. Y hay excepciones, como en todo hay excepciones, pero normalmente cuando encontramos una P y una H, la pronunciamos como una F. Y bueno, espero que tengan bien en cuenta todas estas reglas, y yo estoy seguro que van a empezar a ver palabras en francés, las van a encontrar, y ya si se aprenden estas reglas, pues van a saber cómo pronunciarlas. Porque es muy importante para escribir y para pronunciarlo. Para escribirlo y para pronunciarlo. La S, ayer dije, una S suena como una Z, se pronuncia como una Z, una sola S se pronuncia como una Z. Ya cuando encontramos dos S, se pronuncia como la S en español. Dos S para pronunciarla como una S en español. Si es una sola S, entonces suena como una Z. Otra regla, vamos a ver. La R, les dije, en el francés se pronuncian igual una sola R o una doble R. Las pronunciamos de una forma igual. Yo puedo pronunciar en el francés una sola R que la encuentre en la mitad de una palabra y la voy a pronunciar R. Puedo encontrar dos R's y las puedo pronunciar R. Hay también unas excepciones donde la R se pronuncia como en el español, R, pero en muy pocas ocasiones. La letra A, que las vamos a encontrar también con unos acentos, y solo para manera de información, esa A
se va a pronunciar igual. La A. Vamos a encontrar una A con este acento, que es el acento grave, y podemos encontrar una A con este acento circunflex. En ambas se pronuncia como la A en el español. No hay ningún problema. Se pronuncian igual estas dos A como en el español. Bueno, espero que les haya servido este repaso, que lo sigan practicando, el alfabeto, los pronombres personales, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ellas, del francés. Y para esto, pues que yo les llamo las reglas, que es muy importante, memorícelo. Yo lo tengo así. Voy a tomarle una foto y para que todos lo tengan. Yo lo tengo así y para enseñarlo. Pero al principio, cuando yo empecé el francés, lo tenía de esta misma forma para yo irlo memorizando. Y cargaba en mi bolsillo estas reglas para yo ir viendo yo veía una palabra y así empecé a memorizar poco a poco. Entonces es cuestión de memorizarlo. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase de hoy primeramente con los acentos. Los acentos en el francés. ¿Ya? Que los acentos en el francés se pronuncian les accents, accent, acento. Ya los voy a escribir. Los acentos. ¿Qué se escribe? Los acentos se pronuncian en el francés, no es como en el español que yo digo los, y aparte digo acentos. Yo no digo los acentos, los acentos. En el francés existe esto, se llama una liaison. Liaison es una ligadura, liga. En la pronunciación, en este caso, yo no puedo dejar esta palabra que yo diga aquí, le accent. Esta palabra sola, le, se pronuncia le, pero yo al tener esta palabra acento, accent, iniciando una vocal, yo debo unir esta S con esta A. Por eso se pronuncia les accents. Esta S se pronuncia como una Z, ya les dije anteriormente, porque es una sola S. Les accents. Les accents. Lesa, como si dijéramos lesa. Les accents. Los acentos. Bueno, entonces vamos a mirar las clases de acentos que hay en el francés. Vamos a iniciar con un acento que se llama acento agudo. El acento agudo es el acento que utilizamos en el castellano. El acento agudo, que va hacia la derecha. Esta palabra, ya sabemos que la A y la I se pronuncian E. Por consiguiente, esta palabra se pronuncia aigu. Accent aigu. Acento agudo, aigu. El acento agudo. Lo voy a escribir con algunas palabras. Un ejemplo. Por ejemplo, la palabra crema, que es otro acento. Acento aigu, accent.
este es un sonido nasal, esta E con esa N adquiere un sonido de una O, pero es una O nasal. Entonces esa palabra se pronuncia axón, axón. Esta T y esa S no se pronuncian. Esta E con esta N suena una O nasal. Accent, les accents, accent, accent aigu, acento agudo, accent aigu, es este como el que utilizamos en el español. Un ejemplo, la palabra trema. Trema es la palabra blé, que es en francés trigo y se pronuncia blé. Normalmente se pronuncia como lo pronunciamos en el español. Con este acento agudo se pronuncia blé, blé, el trigo. Un ejemplo de este acento agudo, agudo. Otro ejemplo del acento agudo equipo, equip, 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 equip. Van a encontrar en el francés palabras que inician sin este acento y se pronuncian como una E normal. O sea, que se van a pronunciar como la E en español o como esta. O sea, una E que quizás una E así y van a quizás a decir, bueno, entonces como esta E normal se pronuncia E, yo voy a decir keep, pero hay excepciones. Hay excepciones cuando esa E está sola sin acento, inicia una palabra, se pronuncia, por ser el inicio de esa palabra, se pronuncia normal, E, que más adelante vamos a ver vocabularios referente a eso. Pero en este caso, esta E tiene un acento agudo. Si no tuviera el acento agudo, se pronunciaría keep. Pero tiene el acento agudo y se pronuncia E. Equip, equip. Bueno, pasamos al acento, otra clase de acento. Yo ya estoy haciendo un vocabulario para estos acentos. Vamos a ver con el acento grave. El acento grave es este. Grave, que se escribe igualmente como en el español. Y se pronuncia grave. L'accent, accent grave, grave. Esta E medio se pronuncia. Cuando están así, estas E al final que no está una consonante después, esas E no se pronuncian, casi que no se pronuncian. Accent grave, grave, acento grave. El acento grave, se me olvidaba decirles que el acento agudo solamente, y pongan atención, este acento agudo solamente en el francés lo vamos a encontrar en la letra E. No vamos a encontrar una A con este acento, o una U con este acento, o una O con ese acento, menos una I. Nunca en el francés vamos a encontrar estas vocales con el acento agudo. Solamente vamos a encontrar la letra E con el acento agudo. Se me olvidaba decirles. Solamente encontraremos palabras con esa E en acento agudo. Vamos a mirar el acento entonces grave, que es con el acento contrario al español, al lado izquierdo. Y el acento grave se utiliza en las letras A, vamos a encontrar la A con el acento grave,
También vamos a encontrar la E con el acento grave y también vamos a encontrar la U con el acento grave. Accent grave. Vamos a encontrar el accent grave, a ver, con la A, la E y la U. No vamos a encontrar una O con acento grave, no, ni tampoco vamos a encontrar una I con el acento grave. Un ejemplo de con este acento, por ejemplo, esta la sola sería para decir la casa, la madre, pero si tiene este acento ya no es para calificar algo. No, este acento ya, esa palabra sería para decir, por ejemplo, esto, o aquello, esto, la. Si yo digo, o allá, si yo digo, señalo abajo en el piso y yo digo la O quiere decir allá alto. Para utilizar esta A con este acento, la O en lo alto, que es así, la alto, dijimos que la A y la U suena O, la O, entonces este acento en la A es para decir allá arriba, o allá arriba, o aquí para decir la va, que es para decir allá abajo. ¿Ya? El acento está A, que es el ejemplo, con el acento grave. Y en esta palabra la O allá arriba o la va allá abajo. O simplemente para decir abajo. ¿Dónde encuentro tal cosa? La va está abajo o está arriba, la O. Bueno, solo para informar de esta palabra. Un ejemplo con el acento grave en la letra A. Vamos a ver con la letra E, el acento grave con la letra E. Yo les haré un vocabulario con todos estos acentos para que ya lo practiquen, o en esta clase solamente pues les estoy enseñando los acentos para que sepan cómo se llaman. Grave, en este caso el grave, el agudo, que es a la derecha. Vamos a ver una palabra con el acento en la E, acento grave. Por ejemplo, madre. Madre en francés se pronuncia mère. Mère. Mère, o si cambiamos esta M por la P, por la letra P, con la M se dice madre, con la P se dice padre. Es un acento, un ejemplo de la letra E con acento grave, accent grave, père. Y si es madre con la M, mère. Père, mère. Mère, madre, père, padre. ¿De acuerdo? Vamos a ver un acento o un ejemplo, pues ya ayer lo escribí con esta U, con la U, y es para decir dónde.
La U pues tiene el acento grave, accent grave. Y esta palabra pues se pronuncia la O y la U en francés suena U, pero si la U tiene el acento grave es un de pregunta, que quiere decir ¿dónde? ¿Dónde? U en pregunta, U. Un ejemplo del acento grave. Entonces repasamos. El acento grave lo vemos en la letra A, l'accent grave, en la A, accent grave, en la letra E, accent grave, en la letra U. En esas tres vocales encontramos l'accent grave. Accent grave. Vamos con el acento circonflex, que es el gorrito. Muchos le dicen el gorrito, es el accent circonflex. L'accent circonflex. En el español es circunflejo. En francés, circonflex, es este acento. L'accent circonflex, ¿verdad? El acento circunflex lo encontramos en la vocal A. Un ejemplo, la palabra alma. Se pronuncia normalmente la A, alma. No hay diferencia en estas letras, suena igual que la A, alma. La encontramos también con la letra... Bueno, primero les quiero explicar algo referente a este acento circunflex. El acento circunflex. ¿Por qué lo del acento circunflex? En el latín se utilizaba en el latín porque saben ustedes que el italiano, el portugués, el español, el francés tiene origen del latín. Entonces, este acento circunflex lo utilizaron para anular una consonante. Y al anular la consonante, a la letra que quedaba, a la vocal que quedaba, le ponían un accent circunflex. Como les vengo en la palabra alma, se anuló la M, le pusieron el acento aquí y quedó en el francés âme. En la palabra, por ejemplo, hospital, anularon la S, se le puso el acento circunflex para pronunciar hospital. En el español, hospital. En el francés se quita la S con el acento circunflex y se pronuncia hospital. La palabra hospital. En la palabra, estoy hablando de latín,
era así, teste, teste. En español utilizan también la testa. La testa es la cabeza. Se anuló la S y a la E se le puso un acento circunflex. Esta palabra en español es cabeza, tête, ¿verdad? La tête. Tête, tête, se pronuncia como la E en el español, igual este acento, tête, cabeza. Hospital, tête, cabeza, hospital, hospital. Ejemplos de el acento circunflex. Con la A, con la vocal E. Vamos a ver con la vocal I. Acento circunflex con la vocal I. Acento circunflex en la I también. Entonces una I ya no tiene punto, sino el acento circunflex. Por ejemplo, caja. Suena la O y la I. En las reglas suena UA. UA. En este caso, a diferencia de la trema, que es los dos puntos, la I con estos dos puntos, decimos que la encontramos, se pronuncia como una I normal. En este caso, esta trema no le da valor para que se pronuncie como una I normal y la pronunciamos como las reglas. UA, what, what, solo que tiene el acento circunflex. What, que quiere decir caja. Boîte, no vous. Boîte, no, boîte. Pronunciando bien la letra B. Boîte, boîte. Para el ejemplo de la accent circunflex con la letra I. Entonces la encontramos en la I, la encontramos en la A y en la vocal E. En esas vocales encontramos l'accent circunflex. Circunflex. L'accent circunflex. Y ya el último acento es, que ya se los mencioné, la trema. Trema. La trema. La acento trema. Y la trema es estos dos puntos que lo expliqué con la letra I, con la palabra, y no es muy común, son pocas las palabras que encontramos con la trema. Por ejemplo, en la I, que es maíz. Maíz, que la trema, vuelvo y les digo, encontramos la I con la trema, y la I ahí, en este caso, sonaría una E si no tuviera la trema. Pero en este caso, esta I se pronuncia igual. ¿Qué es lo que hace la trema? Hace que la letra que tiene la trema se pronuncie normalmente. La I se pronuncia I. Maíz, maíz. En este caso. En el caso de la, por ejemplo, la letra E. Esta palabra Noel en francés es Navidad. Se pronuncia Noel normalmente. Esta letra se pronuncia también como la E en el español, como la E para nosotros en el español.
no él, no él, es un acento. No él, vamos a encontrar una palabra, por ejemplo, con la, así, con la letra E y los dos, con la trema, con los dos punticos. Esto quiere decir una canoa o un pequeño barco, se llama canoe, canoe, y vemos que se pronuncia como la E normal para nosotros, esta E en español. Canoe, canoe. Eso le da la pronunciación de la trema. ¿Ya? Entonces, los acentos son acento aigu, vamos a repetirlos. L'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe et l'accent trema. Trema, ¿puedo escribirlo? Accent aigu, accent grave, accent circonflexe et accent trema. Accent aigu, accent grave, circonflexe et trema. Son los 4 acentos que encontramos en la lengua francesa. Les accents aigu, aigu, accent grave, accent circonflexe, accent trema. ¿Ya? Entonces, bueno, mañana vamos a repasar los acentos. Les voy a tener un vocabulario con estos diferentes acentos. Ahora vamos a pasar a aprovechar 20 minutos que nos quedan para algo muy importante. Vamos a empezar el primer verbo en francés. El verbo ser y estar. El verbo ser y estar para mí es muy fácil. Bueno, lo digo fácil. En el español son dos verbos diferentes, el ser y estar, pero en el francés es un solo verbo para decir yo soy o yo estoy. Para mí yo lo encuentro más fácil. Para algunos se confunden con este verbo. ¿De acuerdo? Entonces, le verbe être. Être. Le verbe être. Es uno solo, ser y estar. En el español son dos diferentes, en el francés es un solo verbo. Quiere decir que en francés para yo decir yo soy o yo estoy, se dice de la misma forma. Solo que vamos a saber que está hablando de sitio o de ser cuando le agregamos, por ejemplo,
por decir yo estoy en París. Je suis à Paris. Ya sabemos que es de un sitio. Je suis. Entonces vamos a iniciar. Aquí les voy a conjugar el verbo. En presente, ¿verdad? Estamos hablando del verbo ser y estar en presente. Je suis. Yo soy. Yo estoy. Verbo ser y estar en presente. Vuelvo y repito, en francés es un solo verbo para el ser y estar. Yo lo tomo de una forma que es más fácil. Je suis. Je suis. Je suis. La S no la pronunciamos. Suis. Anulamos la S. Je suis. Yo soy. Yo estoy. Entonces, vamos aquí. Yo estoy. Voy a escribirles un ejemplo. Aquí yo soy. Je suis. Un ejemplo de je suis à Paris. Je suis à Paris. La S no se pronuncia en la palabra París. Ya les dije que estas últimas letras, consonantes, a excepción de algunos verbos, se pronuncian. Normalmente no se pronuncian las últimas terminaciones. Je suis à Paris. Vemos que es yo estoy en París. Je suis à Paris. Yo estoy en Colombia. Je suis en Colombie. Je suis en France. Yo estoy en Francia. Je suis. Vamos a otro ejemplo de yo estoy. Je suis à l'école. Je suis à l'école. Yo estoy en la escuela. Je suis à l'école. Je suis à l'école. Este es un apóstrofe porque en el francés no podemos, como en el español, que escribimos así, la escuela. En el francés también hay excepciones, pero en este caso, por ejemplo, yo no puedo decir la, que es femenino, y unirlo con école, como en el español. La escuela, no. Entonces, anulamos la A y ponemos una apóstrofe. Más adelante también explicaré lo de los apóstrofes. Entonces, je suis, estamos con el verbo ser y estar. En este caso es de estar. Je suis à l'école. O, como el anterior, je suis à Paris. Para decir yo estoy en París o yo estoy en la escuela. ¿De acuerdo? Para decir estoy. Je suis à l'école. Je suis à Paris. Ahora vamos un ejemplo de yo soy músico, yo soy Henry, yo soy profesor. Es prácticamente lo mismo. Je suis. Je suis. Para decir yo soy. Yo soy.
Je suis, en el caso de presentarse, moi, je suis Henry, o je suis, como se pronuncia Henry en francés, Henri. Je suis Henri, je suis Claudia, je suis César, je suis Abner. Bueno, para decir yo soy fulano de tal, yo me llamo así, je suis. Entonces, yo soy. Yo soy, por ejemplo, okay. Yo soy aquí. Je suis marié. Yo soy casado. Yo soy casado. Je suis marié. Es para calificar. Es un calificativo. Je suis marié. Yo soy casado. Para decir yo soy o yo estoy. En los ejemplos anteriores, je suis à Paris. Je suis à l'école. Yo estoy en París. Yo estoy en la escuela. En este caso, yo soy casado. Je suis marié. ¿De acuerdo? Entonces, el verbo être reemplaza en el español a dos verbos, el ser y el estar. Je suis, yo soy, yo estoy. Yo soy, yo estoy. Ahora vamos con el tú. El tú del verbo ser y estar. Tu es. Que lo utilizamos para el tú eres o tú estás. Tú estás. Tu es. Para decir, por ejemplo, tu es tú eres María. Tu es Marie. Tú eres María. Tu es Marie. Tú eres María. ¿De acuerdo? O volvemos al igual. Tu es à Paris. Ya quitamos esto para decir que yo soy y en el yo estoy. Tu es à Paris. Tu es à Paris. Tú estás en París. Tu es Marie. Tú eres María. Tú eres María o tú estás. Tú estás en París. Tu es à Paris. Tú estás en París. Muchas veces se confunden los que están aprendiendo con el francés en este verbo ser y estar porque reemplaza dos verbos del español. Pero si lo analizamos, es solamente de darnos cuenta si vamos a decir
de yo estoy, de ser, o si estoy en un lugar. Para mí es más fácil y lo tomé más fácil. Bueno, je suis Henry, o je suis à Paris, je suis à l'école, je suis, bueno, un lugar, je suis en Portugal, je suis en España, yo estoy en España, je suis en Colombia, yo estoy en Colombia, yo estoy, yo soy. Vamos rápidamente con tú, él, él, él está, ella está, él es, ella es. Para el tú es una E y una S, ya para la tercera persona del singular ya le agregamos una E, pero la pronunciación es la misma que para la segunda persona, o sea, para el tú, la segunda persona del singular. En tú decimos tu es, tú eres o tú estás, tu es. En este caso agregamos una T y la pronunciación es igual. Él, que es ella, está o ella es. Ella es o ella está. ¿De acuerdo? El ella es o ella está. En el caso de él, sería il est, que es él en español, es o él está. Il est, vuelvo con el mismo ejemplo de París, él está en París, il est à Paris. Ella está en París, elle est à Paris. Il est, él es, él está, para los dos verbos, él es o él está. Vamos con con el on. Con el on. Con el on. Entonces vamos a ver. Ya es de varios. Pues decir, estamos en París, vuelvo y repito. Estamos en París. On est à Paris. Para decir que nosotros dos o no, porque está en francés. París, à Paris. On est à Paris. Estamos en París. Estamos en París. O on est en este caso de decir somos, on est ta famille. Nosotros, o sea, nosotros no, somos esto, somos tu familia. Voy a poner aquí en este lado. Entonces, aquí. Somos tu familia. Somos tu familia. On est ta famille. On est ta famille. On est ta famille. Somos tu familia. ¿De acuerdo? Vamos a... Quedan 5 minutos.
Si no les queda claro, bueno, mañana lo vamos a repetir con un vocabulario de esto, la conjugación del verbo ser y estar. Y para nosotros, la primera persona del plural, nous sommes, nous sommes, nous sommes. Vemos que aquí hay dos S, ya la pronunciamos como una S normal. Nous sommes, nous sommes, nosotros somos o nosotros estamos. Nous sommes, nosotros somos o nous sommes para decir nosotros estamos. Ser y estar. Nous sommes, nous sommes. Unimos estas dos S. Nous sommes, nous sommes. Nosotros somos, nosotros estamos. Igualmente para de vosotros o usted. Ya sería vosotros sois, vosotros sois, vosotros estáis o usted es o usted está. Sería vous, vous, así. Vous êtes. Notamos que aquí no hay una S, entonces esto suena como una Z. Vous êtes, vous êtes, vous êtes. Vous êtes quiere decir vosotros sois, vosotros estáis. Y para usted, cuando yo hablo de una sola persona, de usted, usted es o usted está. Vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes. Vosotros sois, vosotros estáis. Vous êtes, usted es, usted está. ¿De acuerdo? Para vosotros, la segunda persona del plural. Y ya para terminar con ellos y ellas, ¿verdad? Ellos y ellas. Ellos y ellas, por ejemplo, ellos son, ellos están. Así. Ils sont. La S se pronuncia como la S en español. Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, que quiere decir ellos son o ellos están. Igualmente para ellas, él son, quiere decir ellas son o ellas están. Ils son, para decir ellos son, del verbo ser. Ils son, para decir ellos están, del verbo estar. Elles son, para decir ellas son, del verbo ser. Elles son,
para decir ellas están. Ellas están. Yo lo había conjugado aquí. Para quien quiera tomar nota, ya en este último minuto, verbo être, ser y estar. Verbo être. Je suis, yo soy, yo estoy. Tu es, tú eres, tú estás. Il est, él es, él está. Él es, ella es, ella está. On est, es, como les había dicho, para decir estamos o somos. On. Nous sommes, nosotros somos, nosotros estamos. Vous êtes, vosotros sois, vosotros estáis, o también vous êtes para decir usted es o usted está. Il, él son para decir ellos son o ellos están. Él son, ellas son o ellas están. Bueno, mis hermanos, hemos terminado esta clase con el verbo ser y estar, être, y los acentos, les accents. La paix de Dieu soit avec tous mes frères et mes sœurs. Dieu vous bénisse.